Bueno, pues buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy podría decir, empezamos de nuevo, hoy ya estamos de nuevo en marcha, pero la realidad es que no es así y el operativo de la Junta de Extremadura, responsable en este caso de la organización de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, está trabajando desde el día siguiente de la celebración del Día de Extremadura. O sea, es un trabajo arduo, es un trabajo muy puntilloso, de mucho detalle, y la realidad es que hoy se van a dar unos datos, pero y una serie de realidades que vienen trabajándose ya desde hace varios meses. Bien, todo el mundo sabe que el día 26 de mayo se celebran 4 comicios. Se celebran elecciones europeas, se celebran elecciones locales, elecciones autonómicas y elecciones a las entidades locales menores. Nosotros somos responsables de la organización de las elecciones a la Asamblea de Extremadura y también de la organización de las entidades locales menores. Para estos dos casos, estos 2 comicios de los que somos responsables y estamos organizando, tenemos una serie de datos que entendemos que son de interés para la ciudadanía extremeña. Empezaremos por el censo de electores, que para estos comicios del día 26 de mayo suma un total de 905.250 electores. El voto de los residentes asciende a 877.868 electores y los votantes residentes ausentes suman un total de 27.382. Dividido por provincia, la provincia de Badajoz tiene un voto de residentes de 543.530 electores, con un voto de residentes ausentes de 11.385 y la provincia de Cáceres votos de residentes 334.338 y votos de ausentes de 15.997. Como digo, eso da el censo total de electores de 905.250 para toda la comunidad autónoma. En Extremadura contamos con 388 municipios, 165 en la provincia de Badajoz, 223 en la provincia de Cáceres. Y se han proclamado, saben ustedes que el edicto de proclamación de candidaturas se firmó el día 29, el lunes pasado, y se publicó el DOE el día 30. Se han proclamado, como digo, 19 candidaturas, un total de 10 para la provincia de Badajoz, 9 para la provincia de Cáceres. Se ha bajado, ahora tenemos un total de 19, cuando en el año 2015 eran un total de 22, 11 presentó la provincia de Badajoz, 11 la provincia de Cáceres. El total de mesas en toda la comunidad autónoma será de 1.411, correspondiendo 898 para la provincia de Badajoz y 513 para la provincia de Cáceres. Se han hecho diferentes contratos para suministrar, lógicamente, de todo el material para poder ejercer el derecho de sufragio a todas las mesas, con la contratación de un total de 1.305.223 sobres y un total de 15.963.897 papeletas. Tenemos también previsto en el contrato con la empresa adjudicataria que se encargará del escrutinio de los datos autonómicos y de entidades locales, un total de 700 dispositivos móviles, más 25 más que pone la empresa como mejores, 425 para la provincia de Badajoz, 283 para la provincia de Cáceres y 17 que quedarán en reserva para cualquier incidencia que pudiera surgir. Bien, hay una cuestión que quiero subrayar y es que para las elecciones a la Asamblea de Extremadura hay un voto accesible para todas aquellas personas que tengan alguna discapacidad visual. Este voto no se tiene, este kit de accesibilidad no se dispone para otros comicios, pero sí para las elecciones autonómicas. Lo he querido traer porque es muy curioso. Las personas con discapacidad visual en unos plazos solicitan que la Administración les suministre el kit accesible, que se compone, como ven, de un maletín de cartón, lógicamente en sistema braille para lectura de personas con discapacidad visual y que contiene dentro una guía explicativa de cómo se ejerce el voto y también los sobres. La persona con discapacidad visual elige, leyendo en braille, el partido al que quiere votar, saca de ese sobre la papeleta, que ya la mete en la papeleta general que viene dentro del kit.
El total de personas, ya ha acabado el plazo, el total de personas con discapacidad visual que han solicitado a la Administración que se les suministre el kit de voto accesible han sido 21, 15 en la provincia de Badajoz, 6 en la provincia de Cáceres. En cuanto a las entidades locales menores, tenemos un censo de electores de 10.741, con un total de residentes de 10.433 y en este caso ya no hay voto de ausentes, sino todo lo contrario, de extranjeros residentes, que son los que tienen derecho a voto en las elecciones municipales, en este caso entidades locales. El voto CERE, que así se llama el acrónimo, es de 308 personas. Por provincias, el voto de residentes en Badajoz es de 8.520 y el voto CERE 250 electores. Cáceres, 1.913 residentes, 58 extranjeros residentes en España. El número total de entidades locales menores es de 22, ya creo que lo he comentado, 15 en la provincia de Badajoz, 7 en la de Cáceres, con un total de 23 mesas, 16 para la provincia de Badajoz, 7 para la provincia de Cáceres. Se han presentado y se han proclamado 58 candidaturas. Hay que tener en cuenta que, aunque son pocas las entidades locales, hay muchas agrupaciones, plataformas, asociaciones de vecinos que se presentan a estas elecciones. 41 candidaturas proclamadas en la provincia de Badajoz, 17 en la provincia de Cáceres. Y para el suministro del material correspondiente para poder ejercer el derecho de sufragio se han contratado 20.740 sobres más 96.332 papeletas. Todos estos datos, no obstante, las candidaturas proclamadas, saben ustedes que las tienen en el caso de las elecciones a la Asamblea de Extremadura, publicadas el día 30 en el DOE y lo que se refiere a entidades locales en el boletín oficial de la provincia correspondiente. Bien, tengo que decirles también que hace ya aproximadamente un mes, casi un mes, tenemos habilitado un portal electoral, un portal dirigido al ciudadano, en donde se dispone de toda la información para resolver cualquier duda, para consultar cualquier normativa que influya en estos comicios, bajo el título web elecciones2019.juntaex.es, que ya ha sido visitada en los primeros días por más de 2.000 personas y además de fuera de nuestra comunidad autónoma, incluso de fuera de España. Tenemos un teléfono de atención gratuita, que es un teléfono 900 y que hemos tenido la suerte de poder elegir el número que de forma intuitiva y de forma muy sencilla va a hacer que no se le olvide al ciudadano, puesto que coincide con el día D, 260519, 900-260519. Es un teléfono de atención al público que está útil desde las 8:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, pero que tiene también un buzón en donde se recogen mensajes de las preguntas, de las dudas que serán respondidas inmediatamente al ciudadano. Hay también un correo electrónico que coincide con el nombre de la página web, elecciones2019@juntaes.es, y ustedes observarán en ese portal que hemos colgado también de forma digital el código electoral que tengo aquí, que es la 8ª vez, esta es la 8ª edición, pero lógicamente se van recogiendo en cada edición todas las novedades que van apareciendo en los últimos 4 años, el Código Electoral de Extremadura, que es una herramienta imprescindible para todos aquellos que intervienen en el proceso electoral. Se han repartido 650 ejemplares a los diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, la Asamblea de Extremadura, se han mandado también a las bibliotecas, las diferentes consejerías y, como digo, a todos los agentes que puedan intervenir para subsanar, que es una guía, un compendio realmente normativo que va a resolver cuantas dudas pudieran aparecer en el proceso. Quiero subrayar también que en esa página web, verán ustedes al inicio de la página, que se puede descargar una guía de lectura fácil. Esto va destinado a hacer una explicación sencilla, muy didáctica, muy pedagógica, para cualquier persona que tenga dificultad, personas con discapacidad o sin discapacidad, pueda entender y pueda resolver cualquier duda que se le plantea en estos comicios, voto por correo, voto cera, cómo se produce el hecho de votar,
qué es la Asamblea de Extremadura, cuántos representantes elegimos, de qué manera se eligen, etcétera, etcétera. Esta guía de lectura fácil ha sido facilitada por Plena Inclusión de Extremadura, a quien le agradecemos, porque entendemos que es un servicio que se debe prestar a todos los ciudadanos que tienen los mismos derechos, de la misma manera que informamos también, como no puede ser de otra forma, de la modificación de la ley orgánica que reconoce ya el derecho al voto a las personas con discapacidad intelectual, que estrenaron ese derecho, como ustedes saben, el pasado día 28. Y, por último, hay una serie de cuestiones económicas que estoy totalmente convencida que les va también a interesar, que son cuánto se le paga a los partidos, cuánto se paga por escaño, este tipo de cuestiones que interesa mucho también al ciudadano y queremos ser absolutamente transparentes. Lo dije en mi comparecencia en la presentación de los presupuestos de la Junta de Extremadura, los referentes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en diciembre en la Comisión de Hacienda y Administración Pública. El presupuesto total de elecciones 2019 es de 2.207.000 euros y los partidos políticos, de ahí, pues lógicamente salen muchísimas cosas, desde el contrato de escrutinio, que es el contrato más importante, la compra de sobres, de papeletas, todo lo que se desprende, el pago a los partidos políticos, el pago de los colaboradores, el pago de representantes de la Administración, que lo hacemos al 50% con la delegación del Gobierno, porque en este proceso las locales y europeas son competencia del Gobierno de España, por tanto estamos trabajando con la delegación del Gobierno y las otras dos son nuestras, por tanto el gasto es al 50%. En Extremadura, sin haber modificado, porque no se han modificado las cantidades respecto a los comicios del año 2015, el escaño conseguido tiene un valor de 14.304,09 céntimos de euro y a esto se le añadirán 0,57 céntimos de euro por cada voto conseguido. La ley, el artículo 54 de la Ley 287 de elecciones a la Asamblea de Extremadura prevé que los partidos políticos puedan solicitar el 30% como anticipo de las cantidades que se le pagaron en el año 2015 en los comicios anteriores. Eso ya se ha producido y tengo que decirles que con suma agilidad, para que los partidos políticos puedan hacer su trabajo, ya se han abonado las cantidades correspondientes a ese 30% de anticipo, que son las siguientes cantidades. Partido Socialista Obrero Español, que obtuvo 30 diputados, el 30% del anticipo sobre el importe de la subvención de las elecciones de 2015 se asciende a 137.934,08. Partido Popular, con 28 escaños, 123.933,90. Coalición Unidas por Extremadura, Podemos, Izquierda Unida, Extremeños, EQUO, 16.825,85. Y Partido Ciudadano, Partido de la Ciudadanía, 3.757,08. Yo creo que hasta aquí la información institucional de todas las cuestiones que creíamos que era de su interés. Si tienen alguna pregunta, yo, como siempre, estoy a su disposición. Hola, buenos días. El día de las elecciones, avance de datos y de participación, ¿será aquí, en otro lugar? No, va a ser como fue tradicionalmente en la Escuela de Administración Pública. La Escuela de Administración Pública está ya a punto, se han hecho todos los arreglos, todo lo que había que hacer, sobre todo para que la prensa esté cómoda y no haya problemas de sonido. Está a punto para que se convierta de nuevo en el centro de proceso de datos. Sí, volviendo a ese día 26, una vez que se cierren los colegios, ¿cómo va a ser ese recuento de votos? Bueno, vamos a seguir. Pues bien, vale, bien. Bueno, además del centro de proceso de datos, lógicamente, en donde se centraliza la información, habrá dos CPD, dos dispositivos periféricos que se llaman, ¿no?, en las delegaciones del Gobierno, pero además vamos a disponer de una página web para ese día, para hacer el seguimiento de los datos que van saliendo. O sea que en directo la propia empresa pone a disposición en ese mismo día, no antes, lógicamente, porque puede pasar cualquier cosa en este mundo con estos ataques cibernéticos, será el mismo día para que pueda haber un seguimiento en directo del voto escrutado. Pues muchas gracias.